Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea al mundo empresarial: economía, finanzas, tecnología, innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de Sonic Branding con el CEO de La Masía Estudios y una compositora y productora de la misma empresa. Continuaremos hablando de nuevas metodologías para la formación de soft skills con el CEO de Biliquid. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. En un mundo saturado de estímulos visuales, el Sonic Branding emerge como una herramienta poderosa para las marcas, las cuales han comprendido el valor de conectar emocionalmente con los consumidores a través del oído. Esto no solo fortalece el reconocimiento de marca, sino que también crea asociaciones positivas y duraderas en la mente del público, convirtiéndose en una parte integral de la estrategia de marketing. Y de todo esto hablaremos hoy con Josep Vilagut, el CEO de La Masía Estudios, y con Georgina Volkovic, compositora y productora. Josep, Georgina, buenos días y bienvenidos. Buenos días. Para empezar, y para que nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando y quiénes sois, explicarnos un poco qué es La Masía Estudios. Nosotros somos un estudio de producción de música original. Producimos música para distintos ámbitos del sector audiovisual. Lo hacemos para cine, publicidad, trabajamos para marcas y trabajamos. El Sonic Branding es una de las ramas en las que trabajamos. Uh-huh. Ahora pasaremos a hablar un poquito más de este concepto, ¿no? del Sonic Branding, pero habéis trabajado en numerosas bandas sonoras, en proyectos de animación por los que habéis recibido varios premios. Contarnos un poco esta trayectoria. Sí, en el equipo estoy yo, está Georgina, que está hoy aquí con nosotros, y Javier Bayón, que es el head de orquestación y film scoring. Vale, Javier es él es el que tiene una gran experiencia en la creación de bandas sonoras. Ahora mismo estamos trabajando en varios proyectos en los que está Georgina también como compositora. Y sí, son ya 10 años que llevamos trabajando juntos como equipo. Nosotros siempre hemos creído que el trabajo en equipo es algo muy importante y que nos permite llegar mucho más lejos, ¿vale? Y afrontar los proyectos con mayor capacidad creativa y de respuesta, y también poder responder de una forma rápida a las necesidades de cada proyecto, ¿no? Entonces, sí, hemos trabajado en distintos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, y sí, ahora mismo, ya te digo, estamos trabajando por ejemplo, en un cortometraje con Rodar y Rodar, que es una productora de aquí muy importante, y bueno, si quieres aportar alguna cosa más, Georgina. Josep, hagamos un poquito de historia, porque a mí siempre me gusta conocer de dónde vienen los proyectos, ¿no? y dónde salen, ¿no? Claro. ¿Cómo nace La Masía Estudios? ¿Por qué se crea
Yo creo que de la inquietud y las ganas de contar, de contar cosas a través de la música y el sonido. Es decir, al final es una cosa, es algo completamente vocacional, y la verdad es que empezamos a trabajar con Javier, pues ya te digo, hace ya 10 años, y desde entonces ha sido, bueno, una implicación total en esta misión, que es contar cosas, contar y apoyar narrativas, tanto en cine, publicidad, también produciendo discos para artistas. Ha sido algo que hemos ido haciendo cuando hemos podido, ¿no? y el tiempo nos lo ha permitido. Es decir, al final es, como te digo, es una cosa, yo creo, completamente irracional y pasional, ¿no? Y eso es un poco lo que nos llevó a volcarnos en este proyecto, y estamos completamente dedicados a ello. Además, cuerpo y alma. Qué importante es la música en el cine, ¿eh? A una película le quitas la música y es... sí, es no algo, nos damos cuenta, pero... Es algo que nos sirve para contar, para explicar también, por ejemplo, hoy cuando hablamos de Sonic Branding, el cine es algo que nos permite entender y explicar por qué es tan importante esto, ¿no? Es decir, cómo delante de una secuencia, de una escena, puedes transmitir una serie de emociones, anticipar algo que va a pasar. No estás solo contando, no es un reflejo solo de lo que estás viendo en ese momento, sino que de dónde vienes y qué es lo que el director quiere contar, hacia dónde va, ¿no? Y qué viene después y por qué. Y al final, cuando entiendes una serie de cosas y profundizas a otro nivel, puedes entonces ponerte a componer y a crear esa capa sonora que te transporta y que realmente te puede hacer erizar los vellos de los brazos. Es como ese momento mágico, y la música es catalizador brutal, ¿no? Josep, hablaba al inicio de la entrevista de la importancia, ¿no? Y lo estás hablando tú, ¿no? De conectar esa conexión emocional, ¿no? Que se crea con los consumidores, sobre todo a través de lo que hablamos ahora, del oído. Para que todos sepamos de qué estamos hablando, y sobre todo nuestros oyentes, explícanos qué es el Sonic Branding. Sonic Branding, yo diría que es alinear el espacio conceptual de una marca con un universo sonoro, ¿vale? Esto nos permite definir cómo se va a relacionar la marca con consumidor, audiencia, target, es decir, dependiendo de la tipología de marca. Lo que queremos es crear este universo sonoro y fortalecer esta relación de la marca con su audiencia. ¿Por qué es tan importante para una marca trabajar esa identidad sonora? Porque lo que queremos es que lo que buscamos es que al final la audiencia nos identifique con los valores correctos, ¿vale? Entonces, aquí hay para nosotros dos grandes líneas de beneficios. Al final lo que hacemos con el proceso de Sonic Branding es mirar hacia adentro en la marca, ¿vale? Es un proceso que busca más allá, es decir, hay todo un trabajo de investigación previo, de análisis, que hay una parte que evidentemente ya llega, ¿no? Y tú la percibes y la trabajas, pero tienes que dar una vuelta más a todo lo que a todo ese trabajo para buscar, pues, el sentido más profundo, ¿vale? de la marca. Es decir, creamos un territorio creativo que nos permite articular e identificar en sonido y música todos esos valores más relevantes que la marca quiere transmitir. Venís vosotros, lo hablaba antes, ¿no? de backgrounds muy diversos, y habéis aterrizado o habéis llegado al Sonic Branding, ¿no? ¿Cómo os beneficia todo este pasado trabajando en publicidad y cine? ¿En qué os ayuda en estos momentos? Nosotros nos nutrimos de toda esta experiencia. Como te decía antes, de hecho, hemos hablado un poco del cine, ¿no? Y cómo hay una parte del proceso de Sonic Branding que es muy importante, que es porque implicamos a la marca en el proceso de identificación, ¿no? De a qué debe sonar esta marca, ¿no? Y durante este proceso el cine nos ha dado una serie de herramientas y nos crea un espacio muy importante donde podemos explicar muchas cosas. Y cuando estás con una marca trabajando en un taller, en un workshop que hemos creado, por ejemplo, durante el proceso de investigación y antes de llegar a la fase creativa, a la fase de creación, utilizamos ejemplos
audiovisuales, donde nos situamos en el contexto de una escena de una película, ¿no? En la que previamente, por ejemplo, hemos trabajado nosotros y nos hemos visto, ¿no? Ante esa tesitura de decidir qué vas a contar con la música y de qué manera va a afectar esto. Entonces, ayudarles a entender, o sea, el cine nos permite explicar y que la marca entienda muchas cosas. Al final hay un proceso para las marcas, durante el proceso de Sonic Branding que hacemos con las marcas, se producen, o sea, pasan muchas cosas, hay sorpresas, hay como descubrimientos, hallazgos, hay una reafirmación de las cosas importantes y quizá de las que no lo son tanto y de las más relevantes. Al final es darle ese conocimiento, reforzar ese autoconocimiento para después poderte comunicar mejor, siguiendo unas pautas que tienen, bueno, al final es muy difícil ponerle etiquetas o nombrar o definir, ¿no? Hablar de música y de sonido a todos nos cuesta mucho, pero es posible identificar los valores correctos con una serie de sonidos determinados, unos parámetros, unos estilos, claro, un tempo, se puede trabajar y se puede definir, y creo que es muy interesante. Es decir, les damos una herramienta para la comunicación posterior que tienen que tener con su audiencia, su público, es decir, hoy en día digitalización total. ¿Cuántos puntos de contacto? O sea, son inagotables y dependerá de la tipología de marca con la que estamos trabajando, pero yo creo que es muy interesante en ese sentido. Es un beneficio, bueno, ahí yo veo un poco los dos beneficios, ¿no? El reforzar, como decías tú al principio, lo que buscamos es reforzar esa comunicación y ir directo a la memoria de nuestra audiencia, es decir, recordamos, ¿no? Muchas melodías se han convertido en memorables a base de repetición y repetición y repetición, ¿no? Sí, recordamos eso es un anuncios, de películas que enseguida lo identificas. Correcto. Bueno, es decir, hay, ¿no? Ahora tenemos esa asociación. Sí, grandes marcas que llevan años trabajando esto. El grandísimo ejemplo, clarísimo, ¿no? ¿No? Y tienes a McDonald's que ha reinventado, ha adaptado, ¿no? Y cuántas veces durante años y años. La repetición, 30 años con el mismo Sonic logo, repitiendo, ¿no? repitiendo, y está en todas nuestras memorias. Claro, es verdad. Cada uno lo asocia con un momento. Al final la música es emoción y la emoción te lleva a un sitio, te permite identificar contexto y espacio de una forma brutal, ¿no? Y como muy rápida. Entonces, trabajar un Sonic Branding bien trabajado a una marca le da, o sea, refuerza el vínculo de una forma brutal con su audiencia, ¿no? Y con todos nosotros. Al final, porque lo que buscas es eso, una relación a largo tiempo que vas a crear ese vínculo, que vas a ir reforzando y luego además esto puede evolucionar y se puede adaptar. Es decir, pero no es solo buscar una música en concreto determinada para un momento puntual, que eso sería un poco en realidad lo que venimos haciendo durante muchos años hasta ahora en la publicidad. Claro. Vale. Es diferente. Es distinto. Esto es un proceso más profundo. ¿Cuáles serían las claves de vuestra metodología de trabajo? Bueno, yo creo que hay varias, para nosotros hay varias claves. Es verdad que uno va aprendiendo, va evolucionando y con cada proceso de Sonic Branding vas aprendiendo cosas nuevas, pero para nosotros es muy importante que sea un proceso de co-creación con la marca, implicar a la marca en el proceso de investigación. Al final hay una parte del proceso en la que casi que somos como sherpas, ¿no? Los guiamos y son ellos mismos los que acaban dándose cuenta, ¿no? y visualizando, pero ¿no? A través de distintas experiencias. Bueno, establecemos juntos una serie de parámetros, ¿vale? Y para nosotros creo que esa es una de las claves, la implicación, que no es una lectura de un brief y una interpretación que nosotros hacemos como hacíamos hasta ahora, sino que esto lo hacemos de forma conjunta. Evidentemente luego hay una parte creativa que llega después, pero es que en ese momento ya la confianza es total y además o sea, la marca es parte de todo este proceso de forma activa. Georgina, tú que eres compositora, ¿qué diferencia hay entre un jingle, entre una canción para un anuncio o una música para...?
para una marca? La principal diferencia es que cuando tú haces una canción para un spot, para un anuncio, tú estás creando una canción efímera que durará el tiempo que esté el anuncio en antena, por ejemplo, que irá ligada a lo que está contando ese anuncio en concreto. En cambio, un sonic branding lo que estás haciendo es crear una narrativa sobre la personalidad de la marca. Estás contando algo más allá de una simple historia que estás narrando con un anuncio. Entonces, es esta cosa que es de establecer un vínculo con el público a través de una canción una canción o unos sonidos que te identifiquen y que hagan que tu audiencia conecte enseguida con McDonald's, ya está. Entiendo además que, por ejemplo, para un anuncio, para una canción de una marca o una música para una marca, las emociones que tienen que crear son también diferentes. Claro, es decir, al final de... O un anuncio que te llames a consumir, normalmente, el fin del anuncio es compra, generalmente. La marca también, pero también tiene que identificar otras cosas, ¿no? Los valores. Estás contando todo lo que es la marca, exacto, todo lo que representa. Al final, normalmente las campañas específicas van ligadas a un producto específico, a un momento, y la duración que tienen en el tiempo es pequeña. Es decir, ya no hay, ¿no? Algunas campañas sí que perduran en el tiempo, pero en un proceso de sonic branding, como decía ya, lo que buscas es otra cosa, es fortalecer ese vínculo. ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que una mirada hacia adentro y, como has dicho tú, trabajando sobre los valores, creando ese concepto clave, ¿no? Y como yendo un poco a la esencia, en realidad. Que luego esto se puede adaptar, puede evolucionar, puede cambiar, es decir, pero si lo haces de una forma coherente, el impacto es mucho mayor. ¿Cómo veis el futuro del sonic branding? Es difícil de predecir, pero hay una cosa que creo que es importante, que es verdad que a nivel internacional es algo que se lleva trabajando desde hace muchos años. Igual durante mucho tiempo, antes lo comentábamos, era algo reservado para las grandes marcas que podían invertir, ¿no? en todo este tipo de procesos, pero se ha democratizado esto y nosotros nos hemos dado cuenta que cualquier marca, de cualquier tipología, da igual el tamaño, puede pasar por un proceso de sonic branding adaptado y consecuente con sus posibilidades y también con sus necesidades. Es decir, ya no es algo reservado solo para las grandes marcas. Evidentemente, cuanta mayor capacidad tengas de estar ahí, mayor repercusión va a tener, porque hay que recordar que la memorabilidad, aquello memorable que todo el mundo habla, no hay melodías memorables y melodías que no lo son. Esto no es así. Las melodías son memorables a base de repetición. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, hay melodías que están que se alinean con los valores correctos y melodías que no. Es decir, esto es una cosa, la otra cosa es la memorabilidad, se consigue a base de repetir. El primer trabajo es encontrar el qué. Y ahí está este proceso, ¿no? Me parece interesante esto que ha dicho de las empresas, porque generalmente se asocia esto de tener una música, ¿no?, que identifique y marca a las empresas grandes que hacen anuncios. Ya hablamos de televisión y tal, pero hoy en día, que como dices tú, se ha democratizado todo mucho, que ya llegas a mucha gente a través de internet, que a lo mejor no te hacen falta grandes campañas de televisión para darte a conocer. También es muy importante que llegue a estas empresas. Totalmente. El que se las pueda identificar por... Totalmente. Y nosotros trabajamos adaptándonos a los formatos y a las respuestas que hay en redes sociales. Entendemos que cada red social tiene un tiempo de atención del cliente, que los formatos pueden ser de una forma o de otra y que los puntos de contacto que cada marca pueda tener pueden ser totalmente personalizables. Georgina, cuando te llega, porque me resulta muy difícil, claro, yo no estoy en el mundo, pero cuando te llega una empresa que quiere
hacer, ¿no? una música para su marca, ¿cuáles son los principales puntos que analizas antes de empezar a producir una música o a crear? Lo primero que hacemos es eso. Miramos su libro de marca, si lo tienen, miramos sus logos, los valores que quieren realzar, y entonces buscamos con ellos si hay algo que no estén terminando de contar con esa parte visual. O sea, lo que hace la música con las bandas sonoras, por ejemplo, es terminar de contar lo que nos está contando en esa escena. Exacto. Totalmente. Y no solo eso, sino el contexto, vas más allá, vas al pasado, vas al futuro, ¿qué quieres que el espectador sienta en ese momento? Y eso es lo que hay que hacer con el Sonic Branding. ¿Qué quieres que tu consumidor sienta cuando escuche tu marca? ¿O qué quieres que tu consumidor recuerde cuando vea tu logo? No va a recordar el logo. Igual sí, pero va a tardar mucho más en conectar. ¿Cómo era el logo? Sí, no me acuerdo si era blanco, Para, azul, amarillo. Y repite el Otra vez, McDonald's, ¿no? pero es que es el ejemplo más bestia. Eso es un proceso de analizar qué falta por contar y alinearlo sobre todo con cliente y siempre con ellos trabajando juntos. Desde que llega el cliente a vosotros, ¿no? Pidiendo ese sonido, ¿no? Esa música para su marca, ¿cuánto puede tardar un proceso de Sonic Branding? Ya sé que no se puede generalizar, que cada marca es un mundo, claro, pero claro. Depende de la envergadura Depende del proyecto, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que solo necesitan un logo sonoro O acciones concretas, es decir, contenido muy específico, ¿no? o una playlist para que suene en su tienda, por ejemplo, eso también es Sonic Branding. claro. Es decir, La música que suena en una tienda va a definir cuánto vas a comprar, cuándo te vas a ir, cuánto rato vas a estar en esa tienda. Eso también es Sonic Branding. Y hablará un poco de la experiencia que vas a tener, ¿no? Es decir, al final el proceso de Sonic Branding, lo que ya habla son... diferentes aplicaciones de Sonic Exacto, Branding. el proceso para llegar hasta ahí, al final, el tiempo que podemos estar en una fase de investigación y de análisis, llamamos análisis, pero en realidad es investigación, nos gusta utilizar más este término, y de definir lo que hemos creado nosotros, que llamamos esta partitura de marca, que es como una especie de pautas que nos van a permitir entrar en la fase de creación. Entonces, hay una primera parte del proceso que puede durar entre 2 semanas y 3 o 4 semanas. Y luego entramos en la fase ya de creación y desarrollo, que dependerá de cuántas cosas hay que crear. Si partimos de un himno de marca, si desarrollamos un audiologo, si desarrollamos, si tenemos una aplicación en la que tenemos una serie de sonidos que queremos, de interacciones que hay que trabajar, que dependerá de todo esto, ¿no? Entonces, yo no sé si me atrevo a decir que entre mes y medio y 3-4 meses puede ser un tiempo de duración aproximada de lo que estamos trabajando ahora. Ya para ir, porque estamos llegando ya al tiempo, ya para ir finalizando y centrándonos en la Masía Studios, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Nuestros objetivos ahora mismo estamos totalmente centrados en seguir trabajando todo lo que es las identidades sonoras, porque es un proyecto que nos parece fascinante y la verdad es que estamos volcados con esto. Entonces seguimos, estamos completamente volcados en esto y paralelamente seguimos con nuestro trabajo en distintos proyectos cinematográficos, que evidentemente es nuestra pasión y seguiremos alimentando ambos mundos. Para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, conocer un poco más a fondo vuestros servicios, dejarnos vuestra página para que puedan encontraros fácilmente. La página es estudiosLamasía.com. Ahí tenemos Estudios con S, cine. EstudiosLamasía, sí, .com. Ahí tenemos proyectos colgados, contamos un poco cómo trabajamos y pueden encontrarnos y vía contactarnos Instagram, LinkedIn. vía Instagram y LinkedIn. Estamos activos y estamos atentos a cualquier mensaje que pueda llegar. Pues Josep, Georgina, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro estudio para hablarnos y darnos a conocer un poco más este nuevo concepto, ¿no?, de Sonic Branding. Muchas gracias. Gracias a ti.
Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. Las habilidades blandas o soft skills son cruciales en cualquier ámbito profesional. A menudo subestimar estas competencias incluyen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de problemas. La formación en soft skills es fundamental, ya que complementa la experiencia técnica, mejorando la productividad y la adaptabilidad en el entorno laboral. Y de todo eso hablaremos hoy con Coté Soler, CEO de Biliquid. Coté, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues a tope. Muy bien. Coté, para empezar y conoceros un poquito más, cuéntanos qué es Biliquid. Mira, Biliquid es una empresa que creé hace ya pues casi 3 años con Antonio Resines como socio y que nos dedicamos a desarrollar personas con un método innovador y experiencial. Nosotros lo que hacemos es que combinamos técnicas de las artes escénicas, técnicas del mundo del teatro, con técnicas de la gestión empresarial para ayudar a nuestros clientes a que consigan los objetivos estratégicos de su empresa. ¿Cuál o de dónde surge esta idea, ¿no?, de unir teatro, artes escénicas con empresa, que a veces parece que no casan mucho? Casan mucho y ya verás cómo. Fíjate, hace 4 años yo me puse en un proyecto de I+D, de innovación, sí, trabajando con una consultora, y vimos que de los miles de datos que analizamos, vimos que los 2 grandes problemas de las empresas son que la gente no quiere ir a las formaciones porque se aburre como una ostra, y después, cuando han ido, se olvidan de lo que han estudiado o no lo aplican en el trabajo. Y entonces, dándole vueltas y vueltas y vueltas, un día surgió la idea de, oye, somos los del mundo del espectáculo. Nosotros hacemos cosas que la gente viene, dice a sus amigos, no te lo puedes perder, tienes que ir a esto. Es súper emocionante, se acuerdan de ellos 2 años después. Y dijimos, oye, ¿por qué no creamos un espectáculo donde la gente venga a aprender? Y ese fue el origen de Biliquid. ¿Y qué metodología utilizáis para comprender, ¿no?, las necesidades de las empresas, de los clientes y adaptarlos, ¿no?, a la formación que ofrecéis? Bueno, yo aquí tuve la suerte de trabajar con mi socia también, con Tamsin Townsend, que es una de las directoras de teatro más top de España, sí, que además es formadora de equipos a nivel mundial, en soft skills, habilidades de comunicación, de liderazgo. Y con ella lo que vimos es, oye, ¿cómo podemos hacer que todo eso que tú sabes del mundo del teatro y todo eso que sabes del mundo de la empresa lo fusionemos en un único espectáculo? Ese fue el inicio. Y trabajamos también con 2 metodologías de innovación americanas de la última década o de los últimos 20 años, que son Jobs to be Done y Outcome Driven Innovation, que para mí fueron un descubrimiento de lo que hay que hacer al innovar. Cuéntanos un poquito. Pues lo que cuento siempre es que innovar es la cosa más sencilla que hay en el mundo. Yo me paso la vida innovando. He innovado miles de cosas que no han servido para nada. Lo difícil es acertar. Acertar es el asunto, ¿no? Sí. ¿Cómo innovo y acierto? Y entonces acertar significa comprender a tus clientes en un nivel en el que posiblemente ni ellos mismos se comprendan. Y para eso hay metodologías que te ayudan a llegar a ese nivel en el que tu cliente no sabe ponerle nombre al problema, pero tiene un problema. Entonces, si el cliente tiene un problema, tú le puedes ayudar a resolverlo. Y esa es la forma en la que hemos trabajado, detectar problemas profundos y buscar soluciones innovadoras para resolverlos. Coté, cuéntanos un poco qué es eso de la metodología del Océano Azul. Pues metodología Océano Azul lo que te dice es una metodología que habla del Océano Azul y el Océano Rojo. El rojo está rojo por la sangre que hay de las luchas de los competidores. Y el Océano Azul es el que te ayuda a posicionarte en un lugar en el que estás tú solo. ¿Vale? Y por eso es azul, no hay nadie más a tu alrededor. Y eso fue lo que hicimos nosotros, detectamos una necesidad. Las empresas necesitan mucha formación en habilidades de comunicación,
¿sabes? De gestión de problemas, gestión de conflictos, cómo comunico con impacto, cómo estoy ante una audiencia de 1000 personas y wow, y cómo estoy en mi sala de 3 personas y wow, y cómo estoy en esta videoconferencia y wow también, ¿no? Tienen muchas dificultades en cuanto al liderazgo. Los mandos intermedios han crecido en la empresa, hacían muy bien su trabajo y ahora pasan a un puesto donde dejan de hacer su trabajo y tienen que dirigir a las personas que van a hacer su trabajo. Pero no saben dirigir, no saben relacionarse con ellos, no saben motivarles, no saben darles feedback, ¿sabes? Sí. Entonces, lo que vimos es que ahí había un gran problema y lo que buscamos es cómo podemos encontrar una solución en ese océano azul en el que no haya nadie. Si es que ya hay miles de empresas formando, ¿para qué vamos a hacer una más de formación? Y entonces nosotros lo que descubrimos es que en nuestro mundo, el mundo de los actores, de las artes escénicas, hay una cantidad enorme de skills que en mi caso, que soy ingeniero informático, reconvertido a actor y a productor, ¿Sí? en mi caso me cambiaron la vida radicalmente. Oye, ¿cómo llevamos todo este aprendizaje al mundo de la empresa? Me hablabas de mandos intermedios y de líderes. ¿Cómo puede la transformación personal de un líder impactar en el éxito de una empresa y en la innovación, ¿no?, de la empresa? A ver, puede impactar de forma radical. Yo te diría, hoy en día la mayoría de nosotros tenemos una formación técnica muy potente. Casi todos tenemos nuestra carrera, nuestro máster, nuestros miles de formaciones posteriores, ¿no? Es decir, la formación técnica es bestial. Yo lo pongo con un símil. Tenemos una formación técnica Fórmula 1. Y el problema es que no sabemos conducir el Fórmula 1. Y para conducir el Fórmula 1 lo que hay que tener son grandes habilidades personales. Yo un día observando a mi alrededor, cuando me estaba metiendo en este proyecto, me di cuenta que la mayoría de gente que yo conocía y tenía mucho éxito en su vida, no eran gente con unas habilidades técnicas espectaculares. Al revés, eran gente con unas habilidades personales muy potentes. Se sabían relacionar muy bien con los demás, sabían conectar con las otras personas, eran gente con una capacidad de influencia tan grande que los demás les seguían porque les motivaba hacia donde les llevaban. Y eso es lo que tiene que hacer un líder hoy en día. También me gustaría que me comentases qué es eso de lo que tú hablas, ¿no?, del mal de Steve Jobs. El mal de Steve Jobs es un mal muy grande que se apodera de nuestros directores de empresa. Fíjate, yo he actuado muchísimo durante mi vida en muchos teatros, en películas y demás, ¿no? Sí. Y domino muy bien, bueno, muy bien, o al menos domino la técnica de interpretación, ¿no? Entonces yo soy capaz de subirme a un escenario e interpretar más o menos un personaje. Pero los directores de empresas españolas, los CEOs de grandes empresas, no saben hacer eso. Con lo cual suben al escenario y quieren ser como su referente. Y en muchos casos su referente es Steve Jobs. Y entonces suben al escenario y quieren ser igual de, ¿sabes?, de atractivos que Steve Jobs hablando. Y quieren generar la misma intriga que genera Steve Jobs. Y quieren hacer todo lo que hace Steve Jobs con la salvedad de que no lo son. Y Steve Jobs no imitaba a nadie. Steve Jobs era él mismo haciendo lo que él quería hacer. Y yo cuando me subo a un escenario no actúo a nadie. Soy yo mismo haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces lo que yo trato cuando subo a un escenario a contar mi empresa, a hablar de mis proyectos, es saber cómo comunicar, saber cómo utilizar el storytelling, cómo puedo utilizar comunicación que impacte, que genere recuerdo, que atraiga a las personas. Fíjate, el gran mal que tiene según un escenario es que las personas están todo el tiempo con su móvil. ¿Cómo los saco del móvil y los atrapo a mi conversación? Eso es lo que yo he aprendido a hacer y lo que enseñamos en mi empresa en el área de formación en comunicación. ¿Cómo reaccionan las personas que vienen a vuestras formaciones cuando les planteáis, ¿no?, ciertas dinámicas? Porque sé que a veces cuando se entran en formaciones que hay dinámicas según de qué forma, entran todos con bastante rechazo, ¿no?, hasta que empiezan a interactuar, ¿no? ¿Cómo reciben, ¿no?, vuestra formación estas personas? Yo te diría que entran con miedo y salen triunfando, ¿sabes? Salen por las nubes. Entran con el miedo de exponerse, porque saben que no dominan y les da miedo exponerse y verse expuestos. Pero nosotros llevamos más de 20 años haciendo este trabajo, con lo cual sabemos muy bien cómo gestionar esos temores, ¿no? Entonces los gestionamos y les ayudamos a que poco a poco vayan sacando
lo que a cada uno de ellos les hace únicos. No se trata de ser ni mejor ni peor, es encontrar lo que te hace único a ti. Y entonces salen de allí encontrando algunas cosas que nos acaban diciendo, esto no es una clase de comunicación, esto ha sido una clase de mi vida, de mí mismo, de entenderme, de conocerme. Coté, ¿qué habilidades y qué competencias crees que deberían desarrollar los líderes o los mandos, ¿no?, para adaptarse a las épocas que estamos viviendo de continuo cambio y de continua transformación? Fíjate, en la formación en liderazgo ha habido un cambio radical post-COVID. Casi todo el mundo ha cambiado post-COVID en muchas cosas, ¿no? Y en la formación ha cambiado muchísimo. La formación pre-COVID era muy técnica. Sí. Un líder tiene que saber definir objetivos, medir, sabes, manejar su agenda, cómo utilizar mejor mi tiempo. Hoy casi todo va relativo a lo humano. Sí. Un líder tiene que saber comunicarse, tiene que saber relacionarse bien con su gente, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando formamos en liderazgo, dividimos nuestro programa en dos partes. Lo humano y el negocio. Y lo humano tiene que ver con tú, es decir, conocerte tú, saber cómo eres tú, saber cuáles son tus fortalezas, tus carencias. Te sorprendería, pero el 99% de las personas a las que les preguntes dirán, sé perfectamente cómo soy y cuáles son mis fortalezas. Y cuando los pasas por una formación de este tipo, el 75% te acabará diciendo no tenía ni la menor idea de cuáles eran ni mis fortalezas ni mis carencias. Entonces se trata de conocerte tú. Cuando te conoces tú puedes empezar a conocer al otro, es decir, o tu equipo, o tus proveedores, o tus clientes, es decir, quienes te rodean. Y entonces puedes empezar a ser empático con el otro y a generar relaciones en las que tratas de generar una relación win-win, una relación en la que los dos ganáis todo el tiempo. Y una tercera área es tu mensaje. Tú, tu público y tu mensaje. Es decir, cómo consigo crear un tipo de mensaje que impacta a quien me escucha, que me recuerda, cómo consigo gestionar un conflicto con mi equipo, cómo consigo darles un feedback que les ayude y les motive a mejorar. Eso es todo tu mensaje. Y por último, el negocio es implantar todo esto, es decir, que todo esto que has aprendido seas capaz de llevarlo al día a día de tu trabajo. ¿Cuál es el papel de la inteligencia emocional en la transformación de esos líderes? ¿Qué papel juega a día de hoy? A ver, para mí es clave la inteligencia emocional. Cuando hablamos de tú, si tú no te conoces, el resto es un desastre. Todo lo que viene alrededor de eso es un desastre. Porque si tú no sabes cómo eres, o sea, de verdad, ¿dónde soy yo exponencial? ¿Dónde destaco? ¿Qué cosas de mi día a día puedo hacer que me llevan a un lugar en el que soy mucho más fuerte? ¿Y qué cosas hago que me ponen en un lugar en el que no pinto nada y encima enmarrono mi alrededor, ¿no? Entonces, si tú no sabes todo eso, todo lo que hagas a partir de ahí es casual. No puedes elegir dónde hacer cosas en las que mejoras a los demás o te mejoras a ti mismo. Entonces, el autoconocimiento es clave. Y la inteligencia emocional habla de conocerte a ti para poder conocer al otro y entonces generar relaciones con las personas. Coté, ¿cuál es el perfil de las empresas con las que trabajáis? Pues te diría que es algo que llevamos tratando de entender desde que nacimos, porque es tan variopinto que no lo sabemos. Mira, nosotros trabajamos con prácticamente todo el IBEX, con Repsol, con Endesa, con el Banco Santander, con si no es todo, medio IBEX. Entonces te diría, nuestro perfil son empresas grandes, pero es que tenemos muchísimos clientes de 40, 50, 60 empleados. Entonces yo creo que nuestro perfil, el tipo de empresa con la que trabajamos, es donde hay personas en puestos de dirección que creen que si ayudan a su equipo a desarrollarse, su empresa va a ir mejor. Creo que ese es nuestro tipo de cliente. Sí, quería preguntarte esto precisamente porque cuando se habla de este tipo de formaciones se suelen asociar a que las empresas pequeñas suelen tener ese mantra en la cabeza, esto no es para mí, esto para la empresa grande que gestiona muchos equipos y quizá teníamos que empezar a desmitificar eso y esos cambios son válidos para cualquier tamaño de empresa. Yo creo que hoy en día las empresas punteras pequeñas tienen clarísimo cómo tienen que desarrollar a sus equipos. Las que son punteras, hay otras que van con el piloto automático y no cambian nada. Pero yo diría que es más importante la formación en empresas pequeñas incluso que en las grandes. Porque una formación en liderazgo en empresas pequeñas
en las que si se enquista un conflicto en esa empresa, se enquista la empresa, es muy grave. Sí. ¿No? Tú cuando hablas de una empresa como Repsol, oye, pues si hay un conflicto en el área 3, o sea, ¿sabes? Pero aquí, en una empresa de 50 empleados, si 3 o 4 mandos no se llevan bien entre ellos, no se comunican bien, no fluye la conversación entre ellos y entre sus equipos, y entonces los equipos empiezan a estar separados y se crean silos en una empresa tan pequeñita, ostras, eso es un problema gigante para ellos. Correcto. Cote, ¿dónde tenéis presencia vosotros? ¿Dónde hacéis todas vuestras formaciones? En España. En toda España, aunque tengáis... España, sí. Perfecto. Ya para... Es que no tenemos sede. Realmente yo pensaba que tenía mi sede en Madrid, pero me di cuenta que es que trabajamos por tantos lugares y cada uno... ¿Dónde estás hoy? No, yo hoy estoy en Barcelona. Ah, vale. Estamos viviendo por toda España. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque sabía que teníais la sede en Madrid, pero no sabía si os movíais por toda España, porque vuestras formaciones son, evidentemente, todas presenciales. Sí. Cote, ya para ir finalizando y centrándonos en Biliquid, ¿cuáles serían ahora vuestros próximos objetivos? A ver, tuvimos un crecimiento espectacular. Este es nuestro tercer año en el mercado. Sí. Y en el segundo, el crecimiento fue tan grande que este año yo espero no crecer. Al contrario del mundo, espero no crecer, espero consolidar lo que tenemos, dedicarnos mucho a dar un excelente servicio a nuestros clientes, a personalizar mucho las formaciones, a ordenar el equipo que tenemos y a seguir mejorando nuestros programas que van alrededor de tres fases, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en el área de team building, de masterclass, de ponencias inspiradoras y luego nuestras formaciones que son alrededor de la comunicación, el liderazgo y las ventas. ¿Cuántas personas formáis el equipo de Biliquid? Biliquid, alrededor de 20 y pico estamos ya trabajando en colaboración intensa con Biliquid. Somos muchos freelance y trabajamos por nuestra cuenta en otras cosas, pero alrededor de 20 y algo estamos casi al 100% con Biliquid. Cote, ya para finalizar, para todas aquellas personas que nos escuchan, ¿no? Que quieran conocer un poco más acerca de vuestras formaciones o directamente contactar con vosotros, déjanos por favor vuestra página para que puedan llegar a vosotros rápidamente. Pues mira, pueden entrar en biliquid.be Barcelona, España. Entonces es beliquid.be. Pues, Cote, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para contarnos, ¿no?, esta nueva forma esta nueva manera de formar que desarrolláis a través de Biliquid. Muchísimas gracias. A ti, Montse, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un saludo. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo el próximo lunes con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta el lunes y feliz fin de semana.